Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de DMSC. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de qué pasa en México con el refugio. Después de toda esta tormenta migratoria que hemos estado viviendo a partir de la llegada del presidente Trump, eh, hemos visto que mucha gente que estaba en Estados Unidos, ya con un CBP-1 o incluso con un refugio, fueron rechazados y fueron enviados ya sea a su país o muchos fueron enviados a la frontera norte con México. Entonces, México toma en sus manos esta nueva crisis migratoria que ahora no viene del sur, ahora viene del norte. Y en esta situación hay muchísima gente pensando en qué va a hacer para poder regularizar su estancia en México y pues de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quédense. Estamos una vez más con el licenciado José Luis Aguado Ramos, que es uno de los más grandes expertos en derecho migratorio de México, socio y amigo de esta hermosa firma llamada DIAM-SC. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Muy bien, muy feliz, muy agradecido. Gracias por las flores, gracias por todo. Pues un gran saludo a todas las personas que están viendo este video. Y pues como bien lo dice Abraham, para empezar, pues muchísimas gracias a todo el equipo de DMSC. Pero entrando a la materia, pues habría que hacernos no solo preguntas, sino empezar a establecer cómo vas a proponer soluciones, ¿no? Hay muchas preguntas al respecto que vamos a revisar aquí, que tienen que ver con, a ver, si me negaron mi asilo en Estados Unidos, me lo van a negar en México, sigue siendo fácil, o sea, si yo ya hice una petición de refugio en México, me fui a Estados Unidos, puedo volverlo a pedir aquí en México, cuánto tarda el trámite, de qué factores dependen, es mejor hacerlo solo, es mejor acudir con un abogado, puede pasar mi abogado. Creo que muchos de esos elementos se están convirtiendo en preguntas claves. Creo que en el pasado tanto Abraham como yo teníamos una directriz de siempre pues valorar el ejercicio y la buena función que hacen las autoridades mexicanas, sobre todo una autoridad como lo es Comar, pero yo creo que ahorita ya hablando 2025, que es cuando estamos grabando este video, creo que las cosas han cambiado de manera programática a una institución de refugio que se toma más en serio su trabajo. No sé si tú opinas lo mismo, Abraham. Sí, estamos en una situación muy diferente. O sea, de los 12 años que llevamos trabajando, José Luis, hemos visto pasar crisis, ir y venir, ¿no? Esta crisis actual es muy diferente. Hay una sensación de que todo puede salir mal si vuelvo a pedir refugio en México, ¿no? Porque hablamos de gente que ya pasó por aquí, que se cruzó a la frontera, que pensó que ya estaba en un lugar seguro y pues no, están habiendo redadas, está habiendo situaciones que los obligan a regresar a México o los están obligando literalmente, ¿no? A regresarse. Pregunta primera, licenciado José Luis, para estas personas que nos están viendo. Estuvieron en México, se fueron a Estados Unidos por medio de estos programas que estaban hasta la antigua administración de Biden. ¿Qué sucede si regresan a México e incluso incumplieron una orden de salida? Que podemos ir desgajando, ¿no? Este problema. Primero, ¿qué pasa con los que incumplieron una orden de salida y cruzaron a Estados Unidos? Segundo, ¿qué pasa con los que estaban en refugio y cruzaron a Estados Unidos y ahora regresan, pues buscando tal vez un poco de estabilidad en este hermoso país mexicano? Pues bueno, vamos a entender primero que tenemos un marco de dirección de dónde nos tenemos que llevar y para esto hay que separar tres grandes instituciones en México. La primera es la Secretaría de Relaciones Exteriores que se encarga de naturalización. Parecerá esto como muy repetitivo, a lo mejor si eres fan del canal y nos estás siguiendo, pues va a ser un poquito complicado como para ti decir, y vamos a volver a empezar a explicar esto. Hay muchas personas que necesitan saberlo, ¿no? Entonces, yo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, eso se los digo porque he estado acudiendo normalmente ahorita a la Secretaría y hay muchas personas formadas en Secretaría preguntando acerca del tema de refugio, ¿no? También Instituto Nacional de Migración es una entidad bien distinta que ahorita la vamos a tocar sobre todo con la pregunta que hizo el licenciado Abraham, y la otra que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que pues ahorita está teniendo dos sedes importantes, una sede
para estar precisamente aceptando estas primeras solicitudes, para estarle dando seguimiento a las solicitudes en la Ciudad de México y la otra en Naucalpan, que vamos a hablar precisamente de este rango, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es las personas que logren estar dentro de México van a poder pedir refugio. Eso es muy importante. O sea, una persona que se encuentra dentro de México puede pedir refugio, ¿ok? Y eso, ¿importa si ya pedí refugio antes? No. ¿Importa si yo tengo una negativa en Estados Unidos? No. ¿Importa si yo cometí algún delito en otro país? No. ¿Importa si hay algún ilícito migratorio cometido en México? No. ¿Importa si incumplí una orden de salida? No. Yo puedo en cualquier situación pedir mi refugio, solo tengo que estar consciente de que la autoridad de refugio hoy en día ya no es la misma autoridad de antes, donde yo llegaba con un discurso que mucho de ese discurso es capacitado por abogados con una suma ignorancia, y hay que decirlo como es, de nada más decir dos o tres cosas y llenar un escrito de tres hojas, que la mayoría de eso pues son artículos de ley básicos, y nada más rellenar tres párrafos acerca del refugio es el gran error. Ya las solicitudes de refugio se tienen que tomar muy, muy en serio, porque la Comar las está revisando. Ahora, segundo, ¿va a traer una consecuencia el tema de que yo tenga una orden de salida? Sí, la ley de migración en su reglamento establece que se interpondrá alerta migratoria en contra de la persona que tenga una orden de salida y que la haya incumplido. Incumplir una orden de salida tiene un sesgo completito. A mí me dan una orden de salida, mi orden de salida me la dan de 5 a 20 días. Si en esos 5 a 20 días yo no salgo de México, ¿qué significa? Que yo tengo que pasar a la autoridad aeroportuaria con mi orden de salida y que me otorguen un documento de que estoy saliendo de México. De lo contrario, estoy incumpliendo mi orden de salida. La respuesta lógica va a ser, pero yo ya salí de México, ¿no? Ya estoy bien. No, la respuesta es que no, porque nosotros tenemos que hacer nuestro procedimiento conforme a las normas. No se trata de cumplir una orden de salida de salir de México, porque es algo muy, muy básico si lo ves desde el punto de vista de cómo lo ve migración. Migración lo que te dice es, a ver, saliste de México, ¿cómo me lo compruebas? ¿Cómo sé que no fuiste y regresaste y te volviste a meter? ¿O cómo no sé que intentaste hacer algún trámite aquí en México, ¿no? Entonces la orden de salida sí va a traer una consecuencia, porque va a haber muchas personas, digámoslo como normalmente la gente lo conoce, muchas alertas migratorias. Parte de estos procesos fue con esa idea. Entonces sí vas a poder hacer tu trámite de refugio, porque la Comar no revisa listas de control migratorio, pero el refugio no te va a dar el resultado que va a ser una tarjeta de residencia permanente, porque el instituto te va a negar por tener una alerta migratoria. ¿Se puede pelear? Sí, hay juicios para poder hacerlo, pero yo creo que eso ya lo veríamos en otro video. Comprendo, comprendo. Entonces, o sea, bueno, el procedimiento sigue siendo el mismo, sin embargo, tenemos que ser más profesionales al presentarlo. Tenemos que apegarnos a una historia real que amerite el estudio, ¿no? Del refugio para el extranjero. ¿Cuáles considera, licenciado, que serían entonces los requisitos en este 2025 para el refugio en México? Requisitos 2025 para el refugio en México. Uno, estar en México. Dos, tener claro cómo vas a exponer un caso de refugio. Y eso es lo más importante. Un caso de refugio. No es un caso de asilo, no confundir nombres, tener muy clara la asesoría con la que vas a presentar tu caso. En el pasado simplemente se tomaban en cuenta, por ejemplo, estos elementos que ponían en riesgo la vida del extranjero, ¿ok? Pero entendamos que la legislación acerca de refugiados ha evolucionado de manera brutal. Hoy estamos hablando de que se analizan conceptos de miedo creíble, cosas que tienen que ver con congruencia en la historia, sobre tu relato, que no haya contradicción entre los factores, que se cumpla el requisito de los 30 días en los cuales se solicita refugio, la permanencia de dicha acción, y otro de los elementos que más se está trabajando es que sea en una situación permanente, o sea, que el daño colateral no solo vaya involucrado al hecho momentáneo, sino que la concatenación de hechos
me hagan pertenecer a un grupo vulnerable, mencionado, individualizado, para poder hablar de situaciones de refugio. Hoy en día, conforme a estos elementos, yo se los digo a todas las personas que nos están viendo, hoy más que nunca se requiere una asesoría profesional para pedir refugio. Lamentablemente quiero decirlo de manera muy amplia, yo creo que la propia necesidad de lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años ha destruido mucho de los emblemas de la Comar, pero no como institución. La ha desgastado a niveles insospechados porque se ha utilizado de manera errónea. Nosotros imaginémonos una bicicleta muy hermosa que se utilizaría para pasear en cualquier lugar y nosotros de repente la queremos utilizar para cargar autos o para cargar piezas de algo o para subir 15 personas, termina por desgastarse y termina convirtiéndose en algo extraño. Ahora imaginemos esto en una institución, seamos muy honestos, la ignorancia tanto del extranjero promedio, la ignorancia del migrante, la ignorancia de esta persona que va viniendo por México y la ignorancia de los abogados y la cantidad de abogados que hicieron peticiones erróneas a la Comar como buscar utilizar a la Comar como un medio para cruzar a Estados Unidos, esta es hoy la consecuencia que tenemos. ¿Y por qué hoy es tan difícil? Porque la Comar en un inicio pues era una institución de muy buena voluntad que decía, a ver, yo te escucho, vienes, tomas tu trámite, te entrego tu residencia permanente. ¿Qué es lo que ha terminado por pasar? La destrucción de la institución, del entender que servía para algo y que se utilizó para otra cosa, hoy estamos teniendo personas que no se les reciben el refugio a pesar de que traen una historia cierta. Dos, que no se otorgan las tarjetas de visitante por razones humanitarias. Entonces, hoy más que nunca, yo sí le diría a cualquier persona que quiera hacer su trámite de refugio que se dirija con un especialista de verdad. No alguien que nada más te diga, nada más ponle aquí que estás en peligro, yo te acompaño. Hay muchas estructuras ya hoy dentro del refugio que se tienen que trabajar y afortunadamente se los decimos así. Comar se toma en serio los casos que van en serio. Tomar no se va a tomar en serio un caso que viene este grupito de 50 gentes a pedir refugio y 45 cuentan la misma historia. No es una buena idea. Los casos de refugio tienen que ser individualizados, particularizados, cumpliendo con requisitos, análisis de reglas, tratados internacionales, cuestiones particulares, declaratorias de varios países para que pueda servir su caso y es al nivel particular. Sí, es que ahí quedó la sensación de que bastaba con decir lo que fuera, ¿no? En la Comar. Y no, o sea, no hay que confundir. Un migrante económico es aquel que dice, estoy buscando oportunidades, pero eso no representa un refugio. Tampoco una persona que dice, es que me amenazaron en mi país y no tenga ni un solo sustento, ¿no? O sea, o esto que siempre dicen estos abogaduchos, ¿no? Es que tú di que tu vida está en riesgo. Pues se tiene que sustentar el dicho, ¿no? De lo contrario, ningún país está obligado a dar refugio. Y esto es la consecuencia de lo que estamos viendo. Y esta oleada de regreso, ¿no? Es más complicada aún por eso, porque en la primera mintieron, ¿no? Para cruzar, para cruzar por el país, ¿no? Llegan a Estados Unidos, dan otra historia y ahora los regresan. ¿Qué van a decir? O sea, ¿cómo se va a sustentar su caso? Esa es la urgencia que dices, José Luis, que hay que asesorarse bien. Nosotros aquí en DIAM siempre decimos, bueno, yo en lo personal siempre digo que cualquiera puede pues, realizar su procedimiento por sí mismo. Sin embargo, es bueno estar asesorado, es correcto, inteligente pensar en que un abogado puede ayudarte a entender bien cuál es tu situación. Vamos a poner un ejemplo de alguien que no vamos a dar su nombre, pero que tenía mal enfocado su refugio. Era una madre soltera con su hija, ¿no? Que cruzaron México, llegaron a Estados Unidos, las regresaron. Ya estando aquí en México, nos comentó que
pues cuando nos contrató nos comentó la misma historia, estábamos trabajando, estábamos tratando de hablar con ella, pero platicando nos dijo es que no puedo regresar. Dijimos, ¿por qué no puedes regresar? Pues es lo que te estamos preguntando, ¿no? Platícanos cuál es tu historia. Dice, es que mi esposo, el que yo tenía en Honduras, pues quería hacerle daño a mi hija, ¿no? Y a mí me violentaba y me golpeaba. En ese sentido, pues esa es una razón de refugio. Hay una amenaza probada, tenía denuncias en contra de su esposo, tenía pruebas de que la niña había sido violentada y que no podía regresar a su país. Sin embargo, ella pensaba que las razones familiares no eran suficientes para un refugio. Y no es solamente una razón política. El refugio aplica para la gente que necesita salir de una situación en la que no es sostenible la vida. Por lo tanto, es importante platicar, abrirse con el abogado y el abogado pues va a evaluar qué refugio es el correcto. ¿No, licenciado? Como lo acabas de decir, Abraham, ese es lo primordial. Hoy sí se los digo. Yo creo que en el pasado habíamos sido más flexibles porque entendíamos la posición de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Hoy les decimos esto no por nuestra posición, lo decimos por la propia posición en la que comprometieron en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Antes no valía la pena tener un abogado porque la Comar proactivamente ayudaba a que las personas tuvieran su refugio. ¿Quién lo echó a perder? Hablemos del entorno, ¿no? Pero hoy en día es fundamental lo que acaba de decir Abraham, sentarse con tu abogado y barajear tu asunto a nivel histórico, qué lo detona, cómo lo detona, y hacer un buen trabajo. No se trata de hacer un análisis histórico de ahora ponerse en 2021 pasó esto, en 2022. No se dejen llevar por el análisis de un abogado promedio, sin conocimiento, sin trabajo. Tampoco se dejen llevar por el análisis del abogado legaloide de yo creo que el derecho te asiste y vamos a pelear. Entendamos una cosa, la Comar es una de las mejores instituciones y el refugio es una de las instituciones más valiosas que existe a nivel mundial. En ningún otro lado del mundo es tan noble como lo es en México. Pero un buen trabajo de refugio es trabajar de la mano con la Comar. Y no estamos hablando ni de contactos, ni de amigos, ni de ese tipo de tonterías. Se trata de sentarse y hacerle fácil el trabajo a la Comar de lo que tiene que analizar y de lo que se le tiene que entregar. Si nosotros llevamos un trabajo honesto, se los aseguro que van a llevar a buen término sus procedimientos de refugio. Hoy en día nosotros en DMSC estamos haciendo un trabajo gradual, de pasitos, y nuestros clientes que están llevando su proceso de refugio van en una tranquilidad sabiendo que va en orden, que va en tiempo, que se hacen las peticiones correctas y no sé, esto no me dejarás mentir tú, Abraham. Si a ti te llegaran siendo un servidor público con un caso que lleva lo que tú necesitas para trabajar y 25 diciéndote que si no te van a demandar y que te van a destruir y los otros 15 aventándote 15 refugios con la misma historia, pues es obvio, ¿no? En cuál vas a trabajar, ¿no? Efectivamente, mi estimado, pues como siempre, muchísimas gracias, José Luis. Si nos ayudas a cerrar el podcast y gracias a todos los que nos siguieron hasta este momento, ¿cómo ves? Pues agradecido. Redes sociales, ya las conocen, YouTube, TikTok, todas las habidas y por haber. Muchas gracias, Vico. Muchas gracias a todo el equipo de DMSC. Son maravillosos. Si alguno de las personas que está en DMSC ve este video, también estamos muy agradecidos con todo el equipo que nos ha apoyado hasta el día de hoy y que hoy, el día de hoy todos estamos gracias a nuestros extranjeros, gracias al equipo de DMSC. Gracias por tu compañía durante todos estos años, Abraham. Pero sobre todo, gracias a ustedes extranjeros y recuerden algo bien importante, nadie es ilegal en este mundo. Adiós.